Comenzaremos a definir qué es una prótesis. Esta va a ser un reemplazo a través de materiales artificiales de parte de la anatomía humana. Va a restaurar la forma, la función y una de las más importantes para el paciente, la estética. Algunos ejemplos de prótesis pueden ser las prótesis dentales, las prótesis maxilofaciales o las prótesis quirúrgicas. Una prótesis dental fija va a ser aquella que esté cementada a dientes naturales o que también puede estar fijada a implantes dentales. La característica principal de las prótesis dentales fijas es que estas no pueden ser retiradas por el paciente. Las prótesis parciales removibles van a ser utilizadas por pacientes que padezcan edentulismo parcial. Con esto vamos a lograr mejorar la salud de las estructuras remanentes, además de recuperar la función y la estética del sistema estomatognático de nuestros pacientes. La prótesis parcial removible va a estar sujeta a los dientes pilares por medio de retenedores. De estos retenedores hay distintos tipos, pero se van a elegir de acuerdo a las necesidades del paciente. Una de las ventajas más importantes de la prótesis parcial removible es la facilidad con la que el paciente se la puede colocar y retirar de la boca, además de que esta tiene un costo más accesible. Las prótesis totales están indicadas para pacientes que sufren edentulismo total. Con ello se busca reemplazar dientes naturales perdidos y se rehabilita las estructuras óseas que se han ido atrofiando a lo largo del tiempo tras la pérdida simultánea de los dientes. Todo esto nos va a servir para mejorar tanto la masticación como el habla y de una manera muy especial la estética. Sin embargo, este tipo de prótesis puede tener algunos inconvenientes, entre los que se encuentran que puede presentar cierta movilidad, sobre todo al comer y principalmente en el caso de la inferior, ya que fácilmente es desplazada por la lengua e incluso también puede ser desplazada al hablar. Además de que el hueso sobre el que se apoyan estas prótesis tiende a cambiar de forma, por lo que estas se van a ir aflojando y con ello van a producir molestias y ulceraciones que van a requerir la adaptación de esta prótesis. Entre los materiales que podemos encontrar para la confección de prótesis dentales se encuentran las aleaciones de cromo cobalto. Estas son aleaciones que por sus propiedades mecánicas y biológicas se convierten en un material muy adecuado para la confección de estructuras de la prótesis. Vamos a encontrar también la utilización de aleaciones de titanio y para el caso de algunos tipos de retenedores se va a utilizar el acero inoxidable. También vamos a encontrar entre los materiales para la confección de prótesis el acrílico. Este es uno de los materiales que más se utiliza, ya que cualquier tipo de prótesis lleva algún porcentaje de acrílico. Estos materiales son insolubles en agua y fluidos orales. Si se fracturan son de fácil reparación y el envejecimiento del material también se lleva a cabo de forma lenta, además de que producen pocos problemas de alergia al material. Los acrílicos nos ofrecen buena estabilidad dimensional, tienen una alta resistencia a la flexión, además de que tienen un color adecuado que se va a asemejar a los tejidos orales. Esto va a permitir la caracterización del mismo, logrando así una mayor estética. En la confección de las prótesis dentales también se va a requerir el uso de dientes artificiales. Estos pueden estar hechos de acrílico, de composites o de cerámicas. También pueden estar recubiertos de plásticos que van a brindar una gran resistencia a la presión y se van a utilizar para recubrir las caras oclusales de los mismos y que éstas puedan hacerse resistentes a la elaboración. Actualmente existen 3 tipos de elaboración: análoga, digital y semidigital.
¿Qué es una prótesis maxilofacial? Este es un tipo de prótesis que se utiliza para reemplazar ya sea una parte o la totalidad de las estructuras craneofaciales. Vamos a tomar en cuenta algunos factores como lo son su ubicación anatómica, la retención que va a tener, el soporte, los materiales que vamos a emplear y los medios de retención que se van a utilizar. Estos pueden ser tejido adyacente, dientes o implantes, o una combinación tanto de dientes, implantes y estructuras de tejido adyacente. La resorción ósea en los maxilares es la pérdida del hueso que rodea los dientes. Esta resorción puede ser causada por enfermedad periodontal, aunque también puede ser causada por el uso de prótesis removibles, ya que éstas van rozando y erosionando el hueso adyacente sobre el que se apoyan y lo destruyen progresivamente. Esto dificulta la colocación posterior de implantes dentales. Los mayores cambios dimensionales post-extracción van a ocurrir en el tercio coronal del alvéolo. Después de estas se deben esperar cambios horizontales y verticales en los tejidos. La resorción siempre se va a iniciar en la cortical más delgada. Por ejemplo, en el caso del maxilar superior, la resorción va a iniciar en la cortical vestibular y de aquí la resorción va a seguir hacia palatino, que es la cortical más gruesa. En el caso de la mandíbula, la cortical más delgada se va a encontrar en la parte anterior, mientras que en la parte posterior la cortical más delgada se va a encontrar en la parte lingual. Clasificación de Kennedy. El método fue propuesto por el Dr. Edward Kennedy con la finalidad de agrupar las arcadas parcialmente desdentadas en 4 tipos básicos. Clase 1. Se muestran 2 áreas bilaterales desdentadas y se conserva el grupo de dientes anteriores. Clase 1 presenta 4 modificaciones. Clase 1, subdivisión 1. Muestra áreas edéntulas bilaterales y la pérdida de un segmento en la zona anterior. Clase 1, subdivisión 2. Áreas bilaterales edéntulas y la pérdida de 2 segmentos anteriores en estas zonas edéntulas bilaterales. La clase 1, subdivisión 3 es la misma que las anteriores, pero ahora con la pérdida de 3 segmentos en la zona anterior. La clase 1, subdivisión 4 es la misma que las anteriores, pero ahora con la pérdida de 4 segmentos en las zonas bilaterales desdentadas. Clasificación 2. Permanencia de los dientes posteriores de un lado de la arcada y los dientes anteriores. Solo hay una brecha edéntula unilateral. Clase 2, modificación 1. Vamos a tener el área edéntula unilateral con un segmento faltante en la zona anterior. Clase 2, modificación 2. Vamos a tener el área edéntula unilateral con 2 segmentos faltantes en la zona anterior. Clase 2, modificación 3. Igual que en las anteriores, vamos a tener una zona unilateral edéntula y 3 segmentos faltantes. Clase 2, modificación 4. De igual forma que en las anteriores, vamos a tener una zona edéntula unilateral y 3 segmentos faltantes en la zona anterior. Clase 3. Es un área edéntula unilateral con presencia de un diente remanente posterior. Clase 3, modificación 1. Vamos a tener el área edéntula unilateral con un diente remanente posterior con un segmento faltante en la zona anterior. Clase 3, modificación 2. Vamos a tener el área edéntula unilateral con un diente remanente posterior con 2 segmentos faltantes en la zona anterior. Clase 3, modificación 3. Tenemos el área edéntula unilateral con un diente remanente posterior con 3 segmentos faltantes en la zona anterior. Clase 3, modificación 4. Tenemos el área edéntula unilateral con un diente remanente posterior y con 4 segmentos faltantes en la zona anterior. Clase 4. Tenemos la pérdida del sector anterior con permanencia del sector posterior de manera bilateral. Reglas de Applegate. Regla 1. La clasificación se debe hacer después y no antes de realizar las extracciones dentales. Regla 2.
Si falta un tercer molar y no se reemplaza, no se le va a considerar para la clasificación. Regla 3. Si hay un tercer molar y se utiliza como pilar, sí se le considera en la clasificación. Regla 4. Si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado porque no hay antagonista, no se le considera para la clasificación. Regla 5. El área desdentada más posterior será la que determine la clasificación. Regla 6. Las áreas desdentadas distintas a la que determina la clasificación se llaman las modificaciones y son designadas por su número. Regla 7. La extensión de la modificación no se considera solamente la cantidad de zonas sedéntulas adicionales. Regla 8. Solo la clase 1, 2 y 3 pueden tener modificaciones. Diagnóstico en prótesis parcial removible. Interrogatorio. Existen varios tipos, pero todos ellos deben contar con queja principal y su historia, revisión de la historia médica, revisión de la historia dental, especialmente relacionada con experiencias protésicas anteriores, así como las expectativas que puede tener el paciente. Examen oral. Incluye evaluación visual y digital de los dientes y tejidos vecinos, exploración con sonda periodontal, pruebas de vitalidad pulpar y examen de modelos montados en el articulador, esto con la finalidad de restaurar y mantener las estructuras orales remanentes, revisar estabilidad y resistencia de los dientes y el adecuado asentamiento de las prótesis. Secuencia del examen oral. Alivio del dolor, las situaciones molestas y colocación de provisionales. Se refiere a tratar las situaciones de dolor agudo, detener actividad de lesiones de caries y detener su actividad hasta instaurar el tratamiento definitivo. Profilaxis oral minuciosa completa. El examen correcto se consigue con más eficacia si los dientes están libres de cálculos y residuos para que el modelo se represente los contornos de los dientes y los tejidos gingivales. Examen radiográfico. Se hace con la finalidad de detectar restos radiculares, cuerpos extraños y espículas de hueso, presencia de caries y su relación con la pulpa, además de revisar el anclaje periodontal. Examen de los dientes remanentes y estructuras vecinas. Se debe evaluar el periodonto, los dientes, las crestas residuales con ayuda de instrumentos visuales, así como para detectar el número de caries. Pruebas de vitalidad de los dientes remanentes. Se deben practicar en dientes que vayan a ser utilizados como pilares y se deban someter a restauraciones profundas. Finalidad de los modelos. Permite comprobar la oclusión, paralelización del modelo, planos guía, áreas retentivas y no retentivas de los pilares, vía de inserción y remoción de las prótesis, así como permite hacer bloqueos de cera e identificar la localización de los descansos. Biomecánica en la prótesis parcial removible. Tipos de palanca. Palanca de primer género. Es muy nociva, por lo que nunca se debe colocar un descanso en distal de un diente pilar, ya que puede provocar la extracción pasiva de un diente pilar. Palanca de segundo género. Se coloca el descanso en mesial para clases 1 y 2 de Kennedy. Palanca de tercer género. Se coloca el descanso en distal en una clase 3 de Kennedy.
El eje fulcrum se va a presentar como una línea imaginaria que pasa a través de los dientes pilares en una prótesis parcial removible, alrededor de los cuales la prótesis tiende a girar cuando se producen sobre ella movimientos de la función masticatoria. Los fulcros son puntos de apoyo de la prótesis y mediante retenedores directos e indirectos y una distribución estratégica dentro del arco dentario, debemos evitar que se produzcan movimientos en las prótesis, especialmente movimientos de rotación. La retención primaria va a estar dada de una manera mecánica. Esto se logra al colocar elementos retentivos, que puede ser cualquier tipo de retenedor, en los dientes pilares. La retención secundaria va a estar proporcionada por la íntima relación que existe entre la base protésica y el conector mayor con el tejido subyacente. La tríada protésica es un elemento que se compone por el soporte, estabilidad y retención. El soporte es la resistencia al movimiento vertical de la base de la prótesis hacia el reborde residual durante los movimientos de masticación. Esta función la realizan los huesos tanto maxilar o mandibular, según sea el caso, además de que también interviene el tejido mucoso que lo recubre. Al soporte se incluye la relación entre la base de las prótesis y los tejidos de soporte. De esta forma se conservan las relaciones oclusales establecidas con una cantidad mínima de movimiento de los tejidos blandos y de la base protésica. La estabilidad es la resistencia a las fuerzas horizontales o rotacionales. Nos va a asegurar una comodidad fisiológica y los factores que van a contribuir a esta estabilidad son la altura del reborde residual edéntulo, la adaptación de la base protésica, el equilibrio oclusal y el control neuromuscular. Por último, la retención. Esta va a ser la resistencia al desplazamiento alrededor del reborde residual. Por lo tanto, va a evitar que se produzca su desestabilización en sentido vertical. Es decir, la retención es la capacidad de oponerse a fuerzas de tracción. Entre los elementos de la prótesis removible se encuentran los descansos oclusales, que hablaremos de ellos más adelante, los apoyos singulares, que son descansos en forma de U invertida en el cíngulo. La preparación debe ser redondeada y proporcionar un asiento positivo. Esto se hace a nivel del esmalte lingual de la preparación y puede ser preparada para acomodar el conector menor. Los apoyos incisales, que generalmente se utilizan en caninos superiores, se realizan en la superficie oclusal y de ahí van hacia mesial. Las bases protésicas. Estas son la parte de la prótesis parcial removible que descansan sobre los tejidos blandos, brindando siempre soporte. Pueden ser de metal o de acrílico y proporcionan la retención para los dientes artificiales. El metal está indicado en las prótesis dentosoportadas que no necesitan ser rebasadas. Una ventaja que tiene el metal sobre el acrílico es que es más higiénico, lo que permite que el tejido responda más favorablemente a él. Sin embargo, el acrílico está indicado cuando hay necesidad de rebasar la base a extensión distal. Entre las ventajas que tienen las bases metálicas es que tienen mayor exactitud y estabilidad dimensional, siempre que los rebordes residuales sean amplios y duros con una mucosa lisa. Por otro lado, las bases de acrílico tienen en su interior una estructura metálica que refuerza y que sirve como un conector menor para unir la base al conector mayor. El contacto con el reborde residual
va a ser con acrílico. Esto va a permitir los rebases a medida que vayan apareciendo cambios en la forma y volumen del tejido residual. Seguimos con el conector mayor. Este es la unidad de la prótesis parcial removible que conecta todos sus componentes. Cumple con dos principales funciones. Una de ellas es la unión, ya que une todos los componentes de la prótesis parcial removible y hace que ésta actúe como una sola unidad. Por otro lado, la distribución del estrés, ya que unifica todos los elementos de la prótesis parcial removible. El conector mayor puede distribuir funcionalmente la carga a todos los pilares. De esta manera, un solo pilar no es sometido a una carga extrema. Algo que no debemos olvidar de los conectores mayores es que estos no deben interferir con los tejidos blandos, además de que se debe evitar el acúmulo de alimentos. La barra palatina antero-posterior se debe usar donde el soporte no es la principal consideración y las barras son muy delgadas para un adecuado soporte. La barra palatina posterior puede ser usada en prótesis parciales dentosoportadas únicamente, ya que carece de rigidez y proporciona un mínimo soporte. La barra lingual va a ser el conector de elección siempre que tengamos un espacio suficiente entre el margen gingival lingual de los dientes anteriores y el piso de boca. Conectores menores. Estos se originan del conector mayor. Tienen la función de transferir el estrés funcional a cada pilar a través de su conexión con el apoyo. Ahora continuaremos con los retenedores. Los factores que se deben tomar en cuenta al seleccionar el tipo de retenedor son: debemos evitar que los retenedores transmitan de forma directa a los pilares las fuerzas de balanceo y de torsión. Deben de cumplir con principios básicos de diseño y localización, además de que deben de proporcionar retención contra fuerzas de desalojo y por último deben ser compatibles con la zona de retención. Los retenedores indirectos cumplen dos funciones principales. Número 1, van a retener la prótesis contra fuerzas de desalojo, esto sin lesionar a los dientes pilares. Con todo ello se va a reducir la tendencia de la prótesis parcial removible a desplazarse en sentido horizontal. Los retenedores directos, además de retener a la prótesis, tienen la capacidad de flexionarse y desacoplarse de la base protésica durante la función, y este retenedor directo actúa como un rompefuerzas, ya que los retenedores directos deben estar diseñados de tal manera que la carga oclusal se transmita directamente al eje largo del diente pilar. Los descansos o apoyos oclusales son la porción del retenedor que descansa sobre la superficie de un diente, ya sea en la fosa triangular o en la zona singular de algún diente anterior. Este va a evitar el desplazamiento del retenedor en sentido gingival. También están los descansos auxiliares. Estos se pueden colocar como un descanso poco profundo y redondeado como una cuchara. Esto nos va a permitir la disminución de las fuerzas laterales dañinas. Planos guía son dos o más superficies verticales que van a estar paralelas a los dientes pilares. Están diseñados para dirigir a la prótesis durante su inserción o su remoción. Entre las funciones principales de los planos guía están ofrecer una vía de entrada y de salida de la prótesis, además de eliminar la tensión nociva sobre los dientes y estructuras de soporte. Por otro lado, tiene que asegurar las funciones de reciprocidad, estabilización de los componentes retentivos cuando las fuerzas de desalojo son paralelas a la vía de remoción,
además de brindar una estabilización contra la rotación horizontal. Otra importante función con la que cumplen los planos guía es que van a evitar el atrapamiento de alimento entre los pilares y los componentes de la dentadura. Entre los materiales de impresión para la prótesis parcial removible encontramos materiales como alginato, siliconas y poliésteres. Con estos materiales vamos a identificar las relaciones de los órganos dentarios remanentes y los tejidos blandos vecinos. Esto para que la prótesis no ejerza presión más allá de los límites fisiológicos. También se pueden utilizar materiales como cera fluida, goma elástica, siliconas o poliésteres, esto para registrar la forma de soporte funcional de los tejidos blandos, para utilizar las zonas firmes como apoyo primario y los tejidos fácilmente desplazables no queden sobrecargados. En las técnicas de impresión en prótesis parcial removible vamos a encontrar a las técnicas de impresión fisiológica o funcional. Estas son aquellas que registran las zonas de los rebordes edéntulos aplicando cargas oclusales durante este procedimiento. Todo esto con la finalidad de evitar que una presión excesiva sobre las mucosas por debajo de la prótesis cause cambios en los tejidos que pueden ser inflamación, hiperkeratosis, ulceraciones, necrosis y resorción ósea. El objetivo de las técnicas de impresión semifuncional o de presión selectiva va a ser dirigir la mayor cantidad de fuerzas oclusales a aquellas áreas del reborde edéntulo que sean capaces de soportarlas o de absorberlas sin presentar reacciones adversas a las mismas. De esta manera se busca proteger a las áreas que no pueden resistir tales cargas oclusales. También tenemos la técnica de impresión funcional o fisiológica. Esta es una técnica que registra las zonas de los rebordes edéntulos aplicando cargas oclusales durante el procedimiento. El objetivo de esta es que bajo una carga oclusal, la base de la prótesis se mantiene a través de la compresión de la mucosa y una vez en reposo, esta misma base se encontrará en relación estática con los tejidos de los rebordes edéntulos. Es una unidad de la prótesis parcial removible que está en contacto con los planos guía y actúa como un elemento retentivo y estabilizador que funciona como protector del margen gingival o papila.